Hola, ¿cómo están? En esta ocasión tengo una invitada muy especial. La conocí hace, creo que 15 años. Ahorita que le dé la palabra me va a confirmar si son 15 años o más o menos, pero yo creo que son 15 años que nos conocimos. Yo estaba dando cursos de meditación en empresas y busqué un directorio y me llamó la atención una empresa que se llamaba Medita México. Entonces la contacté para ver si podíamos hacer algo juntos. Y para mi grata sorpresa, me di cuenta que ya tenían todo armado dentro de Medita México. Daban cursos y prácticas de meditación a las empresas afiliadas a Medita México. Pero le regalé una copia de mi libro, de mi primer libro, de terapia gestal basada en atención plena. Y no sé cómo, pero nunca perdimos el contacto. Ella después se salió de Medita México, empezó a hacer sus emprendimientos, yo también, nos volvimos a juntar cuando le regalé un ejemplar de mi segundo libro y así nos seguimos viendo. Ella me invitó en la pandemia a algunos proyectos que desarrolló para la pandemia, muy interesantes, de meditaciones en línea, nos volvimos a encontrar por ahí. Y después me dijo que se iba a vivir a Vancouver con su novio, pero que si tenía yo alguna necesidad de marketing digital, pues la buscara yo, lo cual sucedió hace más o menos un año, un poquito menos de un año, y ellos me ayudaron a hacer toda la estrategia de marketing digital de este proyecto que he llamado Camino hacia la Felicidad Profunda. Entonces, para mí ha sido muy valiosa su presencia en todo este recorrido. Es una persona muy comprometida con la meditación y difundir el desarrollo de conciencia de diferentes formas. Es muy creativa para desarrollar proyectos. Entonces, para mí es un honor que haya aceptado esta invitación. Ella es Ileana Ponce. Hola, Ileana, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Al contrario, gracias a ti. Oye, pues quisiera empezar con que nos platicaras un poquito algo acerca de ti, a qué te dedicas, cuántos años tienes, si quieres comentar tu edad o si no, nada más con que digas en qué piso estás, es suficiente, en dónde Claro que vives, sí. si eres casada, si tienes hijos, en fin, un poquito de ti para que mi audiencia te conozca un poquito. ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí. Bueno, nuevamente primero, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Manuel, sí, mi nombre completo es Ileana Ponce Montemayor. Profesionalmente en el mundo de la meditación y pues todas las herramientas holísticas me conocen como Ili Ponce y actualmente vivo en Canadá, en la ciudad de Vancouver. Soy originaria de Cuernavaca, Morelos. Más de la mitad de mi vida viví en México y hace un par de años migré para acá. Tengo 37 años, con mucho gusto de mi edad. Y sí, sí estoy casada y me dedico, pues tengo dos profesiones. Una es marketing. Llevo muchos años trabajando para empresas en hacer toda la estrategia, pues de todo lo que es el marketing digital y marketing tradicional, incluyendo todos los canales de marketing que incluye eso. Y a la par he creado una carrera holística y comencé como life coach hace casi 20 años, ya hace un montón de tiempo. Y básicamente lo que he hecho a través de los años es mezclar ambas profesiones para poder darle una experiencia a mis clientes holística, muy enfocada en la parte de negocio, pero siempre con este lado como de sustentabilidad y muy apegado al crecimiento, o como yo le llamo el growth mindset, de poder Ok. cambiar o transformar tus pensamientos para que eso impacte todas las dimensiones del ser, ¿no? Físico, mental, emocional y espiritual. Aparte de esas dos profesiones, tengo un background de más de 15 años de bailarina profesional. Fue mi primera carrera. Siempre digo que fue mi primer amor y posteriormente comencé a ejercer como mercadóloga y en el mundo holístico hace un par de años atrás. Entonces, para mí el movimiento físico, la conexión con mi ser, con mis emociones, siempre ha sido algo muy natural desde que estaba muy pequeña. Es cierto, se me olvidaba que eres bailarina y además yogi, que practicas la yoga y eres maratonista, por lo menos creo que de 10 kilómetros, ¿no? Sí, nada más corro medios maratones. Sí, justamente lo que mencionaba es
mi camino como bailarina profesional durante varios años me llevó, yo podría decir que fue lo que disparó mi, pues mi acercamiento hacia la meditación. Dentro de la danza contemporánea, sobre todo, hay mucha exploración de movimiento, tanto en el suelo como en el aire, y la conexión con el cuerpo, y eso fueron como, diría, como mis primeros pininos y acercamientos a encontrar espacios de quietud y de pausa entre cada movimiento. Y de ahí fue que posteriormente pude entrar como que de lleno a la práctica de meditación, diría más bien más como de una forma formal. Ok, interesante. Oye, y me gustaría que nos platicaras un poquito desde cuándo practicas la meditación y cuál fue la razón por la que te iniciaste en este mundo de la meditación, si hay alguna razón especial y desde cuándo la practicas. ¿Qué nos puedes platicar? Claro que sí, Manuel. Inicié meditando formalmente sí, como hace 17, 18 años. Y como mencionaba, fue posteriormente cuando ya estaba ejerciendo mi carrera como bailarina profesionalmente. Y parte de lo que me impulsó a hacerlo de manera formal fueron dos cosas. Durante esas épocas tuve una lesión muy grave en la espalda baja, justamente por el estrés que tenía, pues, de la danza profesional, que es sumamente demandante, y a la par, pues, estudiando mi carrera de comunicación. Entonces eran como muchas cosas. Y ahí fue cuando comencé a acercarme a diferentes técnicas holísticas. Mi primer acercamiento fue con la práctica del yoga. Comencé haciendo Ashtanga y las prácticas de Ashtanga me ayudaron a poder como recuperar la movilidad en la espalda baja, porque estuve sin caminar un par de semanas y luego mi recuperación fue como de 8 meses más o menos. Entonces tuve que parar mi vida profesional de bailarina en ese momento. Entonces, mi primera incursión fue la práctica formal del yoga a través de la Ashtanga, y posteriormente fui haciendo más práctica yogi, y eso incluía meditación Kundalini, práctica Kundalini, también desde la parte yogica. Empecé a explorar mucho más técnicas de yoga como Hatha Yoga también, y de ahí fue que más o menos como un año y medio después decidí comenzar a hacerlo de manera más formal. Me comencé a entrenar, y justamente mi primer entrenamiento de yoga fue con Marcos Hassan, ya hace muchos años. Ujú. Y durante la práctica, gracias a él, conocí a uno de mis primeros maestros, yo diría gurús, Master Charles Cannon, que fue justamente el fundador, y digo fue porque ya falleció, fundador de Synchronicity Foundation en Estados Unidos. Él fue discípulo de Swami Muktananda en la India, en el ashram de la India, y ahí Ujú. junto con varios otros practicantes fue donde él, después de muchos años de estar devoto con su maestro, regresa de vuelta a Estados Unidos, y se le encomienda, cuando Muktananda pasa a otro plano, se le encomienda que de alguna forma todo eso que adquirió de la práctica pues espiritual y física a través del yoga, que lo pudiera transmitir de una forma donde las personas de este otro lado del continente pudieran entender más cómo conectar con su ser. Y entonces el maestro, Master Charles Cannon, crea audios de frecuencias binaurales, y estos audios lo que hacen, porque todavía puedes adquirirlos, hacen que se autoequilibren las frecuencias cerebrales, alfa, beta, o beta, alfa, teta y delta, que posteriormente, ya después de hace un par de años que se ha vuelto más trendy la meditación, pues ya las personas tienen más información qué es lo que sucede con nuestras frecuencias cerebrales. De esto te estoy hablando. El maestro regresó a Estados Unidos alrededor de los 70s, mid-70s, sí, más o menos. Y posteriormente, mientras que yo me entrenaba con Marcos Hassan en mi certificación como instructora de Hatha Yoga, fue entonces que conocí a Master Charles, y bueno, de ahí mi camino no ha parado. Él fue uno de mis primeros maestros donde realmente yo tomé la práctica
muy formal, hice programas completos de muchos años donde yo hacía esa práctica de levantarte súper temprano antes de que salga el sol, meditar 1 hora con frecuencias delta y luego hacer varios como reflexiones y aprendizajes sobre el ser y sobre las múltiples capas y dimensiones que tenemos como seres humanos. El conocer a todos estos primeros maestros, ¿no? Desde que te contaba, mi primer maestra en Ashtanga fue Blanca Escobosa, le tengo muchísimo cariño, ella está en Ciudad de México, y pues bueno, de ahí fue como me he topado con múltiples maestros y te dijera todos, no terminaría de la lista enorme que he tenido a lo largo del tiempo, porque posteriormente eso me llevó a ir más a fondo como con el budismo, de ahí me llevó hacia mindfulness, heart focused breathing y diferentes técnicas de meditación que he compilado eh, juntas a través de este conocimiento del cuerpo físico que he adquirido a través de los años. Entonces, esa fue una de las razones principales por las cuales inicié la meditación y te podría decir que desde que comencé nunca he parado. Mis primeros Ok. años sí fueron como muy estrictos de práctica formal. Algo que noté fue que después de esos años, como todo práctica, no es de la noche a la mañana, después de años que lo haces de manera formal, ese estado de meditación se vuelve algo natural en uno, o al menos así lo he sentido yo, ¿no? Entonces he ido modificando mucho mis prácticas de hace 18 años para acá. Sí, muy interesante eso que comentas al final. Después de una práctica formal sostenida por muchos años, como que sin darte cuenta ya se vuelve parte de ti. Entonces, aunque no lo practiques formalmente, pero ya tienes ese contacto con tu ser interior que no se pierde fácilmente o que puedes ser consciente en varios momentos del día sin que te lo propongas. Eso es muy, muy interesante. Coincido con esa experiencia. Qué bien. Muy bien. Pues ahora quisiera que nos platicaras un poquito cuál ha sido la mayor experiencia o la experiencia más valiosa o lo que más valioso que te ha dado esta práctica de meditación a lo largo de los años. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, sí, Manuel. Es una pregunta muy profunda, yo diría. La meditación me ha dado muchísimas cosas, pero principalmente ha sido una herramienta que me ha ayudado a conectar mucho con mi intuición. He descubierto que la mayoría de las personas llegan a esa parte intuitiva por pura suerte, ¿no? Porque de repente tuviste como que esta sensación en el pecho que te dice como, sí, puede ser por aquí o puede ser por allá, y entonces a veces le haces caso, a veces no. Y una de las cosas que he descubierto con mi práctica a través de los años es que uno puede acceder a esa intuición de manera intencionada. Ok, Entonces, la intención y el propósito han sido, bueno, son dos palabras muy cercanas a mí, a lo que hago, a lo que trabajo, a lo que comparto, porque el poder conectar con esta parte intuitiva me ha podido ayudar o apoyar a intencionar mejor las cosas que hago, en este caso mi práctica meditativa, mi práctica de yoga o de manera física, los múltiples tipos de deportes que hago, ¿no? En el trabajo me da mucho enfoque. Y también ha sido esta parte intuitiva una gran herramienta que me ha recordado que no siempre vamos a estar bien, pero la forma en la que nosotros tomamos la actitud ante lo que nos está pasando definitivamente es algo que cuando conectas contigo y te hace como clic, entonces al menos a mí me ha ayudado a seguir adelante, incluso en situaciones muy difíciles. Y una de las experiencias que cuento mucho es, durante muchos años, yo llevo muchos años haciendo coaching ejecutivo y coaching de vida. Y a lo largo de los años he tenido muchos clientes que tienen mucho, bueno, más bien muy altos niveles de estrés
Y con esos niveles de estrés, a veces cuando no está bien autorregulado, se convierte en ataque de ansiedad, ¿no? Y he tenido personas muy cercanas a mí, familiares, amigos, que también lo padecen constantemente por múltiples razones. Afortunadamente yo nunca había tenido la experiencia de tener un ataque de pánico, entonces evidentemente siempre traía la conversación las herramientas, mis clientes las usaban y siempre les funcionaba. Y hace un par de años justamente empecé a sentir estos niveles de ansiedad y de estrés, que fue poquito después de la pandemia. Mm, Y muchas noches me levantaba con el corazón súper acelerado, de esas veces que uno siente que literal te vas a morir. Y era lo que mis clientes siempre me expresaban. Decían, es que siento que me voy a morir, ¿no? O sea, de lo fuerte que me late el corazón cuando me está dando el ataque de ansiedad o de pánico y que no puedo respirar, se me cierra la garganta o se me entube alguna parte del cuerpo. Y cuando yo empecé a tener esas experiencias, fue muy fuerte porque al inicio, y te digo que al inicio es después de un par de minutos, mi recordatorio primario era regresar a esta práctica formal para poder autorregular esta experiencia de ansiedad y de estrés que estaba sintiendo en el cuerpo, ¿no? No dejar que eso se me fuera como mucho los pensamientos, porque es inevitable, es tan rápido, cuando estás teniendo un ataque de pánico, es tan rápido la forma en la que la mente te empieza a decir, te vas a morir, y el cuerpo aparte te lo dice. ok. Entonces, justamente una de las prácticas que utilicé en ese momento fue la de Heart Focus Breathing, que la utilizo mucho y la comparto constantemente con muchos de mis clientes, porque es la que me ha ayudado a introspectar y regresar a esa parte intuitiva para poder como conectar con esta coherencia y rebalancear, yo diría, reequilibrar, regresar a esa autorregulación como de mis sentidos, incluso en una situación tan estresante, Ok, ¿no? Entonces, creo que la experiencia más valiosa que me ha dado la meditación es eso, que la meditación para mí es constancia, es un recordatorio de la constancia, de la disciplina que me la dio desde pequeña la danza, pero también es esta parte donde no necesariamente tengo que sentarme todos los días 30 minutos, una hora, para poder sentir ese beneficio, porque ya después de que lo haces muchos años, pues tuve la fortuna de que en el momento de que me atacó este ataque de ansiedad, mi práctica ya era tan sostenida de hace tantos años, que como te comento, en cuestión de minutos lograba salir del ataque. Eso no significa que no me dieran más posteriormente. Tuve un par, posteriormente hice un par de modificaciones en mi alimentación también para poder pues darle menos comidita al cuerpo, ya sabes, azúcares, chocolate, café, que es lo que usualmente dispara la ansiedad mucho más. Entonces, obviamente hice ajustes en varias dimensiones como de mi ser, pero principalmente, pues la meditación es eso para mí. La meditación para mí ha sido un recordatorio para desacelerar mi mente y para conectar nuevamente con mi corazón. Y algo que me encanta en la meditación que me encantaría mencionar es algo que he visto a lo largo de los años, no solamente como instructora de meditación, también como practicante, es que hay múltiples métodos y formas de llegar a este estado meditativo. Y entonces la exploración que uno puede hacer en las diferentes técnicas o métodos es fantástica porque cada uno somos diferentes, cada uno tenemos diferentes caminos de vida, eh, tenemos diferentes formas de aprendizaje y yo siempre digo que para cada persona hay un diferente método y una técnica que te va a funcionar para poder ir hacia adentro. Entonces, pues sí, estas es como en breve, espero, un poco de lo que la meditación me ha dado y que considero muy valioso. muy bien, muy, muy interesante. Y bueno, me gustaría ahora que nos compartieras, ¿cuál crees tú, si recuerdas, cuál fue el principal obstáculo
al inicio de tu práctica de meditación, el principal obstáculo que te alejaba de esto y cómo lo sobrellevaste, cómo lo pasaste. ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso? Si es que hubo un Claro. obstáculo. Sí, ahorita recordé uno perfectamente. Ves que estuve mencionando que una de mis primeras prácticas, como de acercarme más de manera formal a esta parte espiritual, más allá de la danza, fue la práctica de la Ashtanga y posteriormente de Kundalini. Y recuerdo perfectamente que mis primeras meditaciones formales fueron con Kundalini y eran muy largas. Tienes que poner como ciertas posturas con las manos, ¿no? Ciertos mantras. Eh, Tu cuerpo también necesita estar como en cierta postura, en ocasiones a veces la lengua, los gestos, etcétera. Y recuerdo que me sentía tensionada. ¿Sí? Creo que el reto o el obstáculo más cañón para mí ha sido que soy una persona muy energética, por eso me gusta el deporte y siempre me gusta estar en la actividad. La quietud ha sido todo un reto para mí y por eso amo la meditación, por eso decía que la meditación es mi recordatorio para pausar, porque a mí me pasa lo contrario que a muchas otras personas que procrastinan y les cuesta trabajo como hacer las cosas. Yo tengo mucho ese impulso, como que ese fuego dentro de mí es muy natural y yo al contrario, necesito como que disminuir un poco ese fuego para que no haya tanta inquietud. Entonces en esas primeras meditaciones evidentemente se empieza a sentir mucho cosquilleo en el cuerpo, te vienen un montón de pensamientos y es muy difícil experimentar esa quietud. Entonces, lo primero que yo hice en mis primeras prácticas de meditación antes de conocer a mi maestro, que fue Master Charles, fueron mucho a través de la parte, de sentirlo a través de la parte física, de la activación de mi kundalini y sentir esa energía subiendo por mi espalda. Físicamente lo empecé a sentir y entonces eso fue lo que me ayudó a comenzar a trabajar como con poner más pausa a los pensamientos. Entonces eso fue uno de mis primeros obstáculos. Ahora eso no significa que los obstáculos hayan parado, sí, han disminuido desde hace muchos años y ahora es mucho más fácil. Si me siento a meditar y cierro los ojos, puedo entrar de manera muy rápida a ese estado de meditación la mayor parte de las veces. Sin embargo, el obstáculo que pues yo diría se mantiene como constante es los pensamientos, ¿no? Dependiendo de qué tan ocupada esté tu mente, es qué tan fácil o qué tan difícil vas a poder entrar al estado de meditación. Y por eso es que yo ocupo mucho el movimiento del cuerpo y diferentes técnicas para moverme, porque el movimiento lo que hace es que ayuda a quitarme y posteriormente puedo entrar de manera de full a mi práctica meditativa. Qué interesante. Eso hace mucha resonancia con todas las meditaciones activas de Osho, donde siempre hay un componente de bioenergética muy intenso, precisamente para poder liberar toda esa energía emocional que a veces se mantiene contenida en el cuerpo. Y entonces, mediante ese proceso inicial de bioenergética, se libera esa energía y ya después es más fácil entrar a la parte de silencio y de quietud. Pero qué interesante todo lo que has hecho, Lili. Eso me parece sensacional. Y bueno, ahorita te voy a pedir unos minutitos de paciencia para hacer un corte promocional con mi audiencia. Aquellos que estén interesados en iniciarse en la meditación, tengo un curso básico de entrenamiento en atención plena que está en la plataforma de Udemy y lo pueden adquirir con un 50% de descuento. Los cursos de Udemy son muy económicos y además con este cupón de descuento pues va a salir todavía más económico. El objetivo de este curso de entrenamiento es enseñarte la técnica básica de atención plena y después ayudarte a desarrollar el hábito de la práctica diaria mediante un entrenamiento de 4 semanas. Entonces, lo que tienes que hacer para tener derecho a este cupón es mandarme un correo a esta dirección, hola@manueldovalí.com, y con mucho gusto te mando el cupón de descuento para que lo puedas adquirir con este 50%. También existe una aplicación para celular llamada Insight Timer, que es una aplicación para meditadores muy interesante. Corre tanto en Android como en iOS de iPhone. Y esta
aplicación te ayuda también a desarrollar tu práctica diaria, puesto que te lleva un registro de todas tus prácticas, entonces puedes ir viendo qué tanto estás practicando. Te da también estrellitas o reconocimiento cada vez que haces 10 meditaciones consecutivas diarias o cada vez que haces 50 meditaciones, aunque no sean consecutivas. Entonces es una forma de mantenerte enfocado en tu práctica diaria. Dentro de la aplicación, que es totalmente gratis, aunque hay una versión que cuesta de paga, pero la versión de entrada es gratis. Y hay un catálogo de maestros donde estoy incluido yo como maestro. Si me buscan ahí, entran a la aplicación, buscan Manuel Dovalí, van a encontrar alrededor de unas 20 meditaciones guiadas que también les pueden ayudar a iniciarse en esta práctica. Bien, pues terminando el corte promocional, me gustaría, Ili, oye, te agradezco muchísimo tu participación, creo que va a ser muy valiosa para mi audiencia. Ah, y también algo que quería comentar relacionado a lo último que comentaste. Si alguno de ustedes se siente muy identificado o tiene curiosidad por las múltiples prácticas y experiencias que tiene Ili, no duden en solicitarme su contacto, yo con mucho gusto lo comparto, porque aquí no estamos en un ambiente de competencia, sino de cooperación, y como bien dice Ili, hay muchas técnicas que se aplican más a ciertas personas, entonces yo no creo tener la verdad absoluta, creo que Ili tiene mucha más variedad de experiencias y de técnicas que yo. Entonces, por favor, si están interesados en algo de lo que mencionó Ili en la entrevista, no duden en solicitarme su contacto también a esta dirección de correo electrónico que vuelvo a poner, a hola@manueldovalí.com, y para mí será un placer compartirles su contacto, y creo que si les interesa les va a ayudar muchísimo, porque es una persona también muy, muy generosa en ese sentido. Ili, pues para terminar, ¿qué nos puedes decir ya para terminar la entrevista? Despedirnos de mi audiencia. Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Manuel. Eres un ser de mucha luz. Gracias por todo lo que estás haciendo para poder traer a más personas que compartan su experiencia con la meditación, porque como tú decías, no hay una regla específica. Claro, las metodologías eh, sirven para el aprendizaje, para que uno aprenda y una vez ya que lo anclas, entonces que puedas jugar con eso, ¿no? Y yo siempre lo relaciono muchísimo, por eso decía, con la danza, porque la danza es igual, es la aprendes de manera disciplinada, pero ya que te sabes los pasos, ya que sabes el lenguaje del cuerpo, lo que haces es crear un nuevo lenguaje con tu cuerpo. Entonces, eso es un poco lo que pues les motivaría a la audiencia que esté viendo en esta ocasión la sesión de hoy. Em, Comienzan con un método, exploran la profundidad y después empiezan a jugar con más, que sí es muy importante no estar con chile mole y pozole todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, estar con una, probarla, hacer experimento con eso y después me paso a la otra y ver qué me funciona. Algo que veo constantemente hoy día es que hay tanta comunicación e información, diríamos, hay tanto contenido informativo allá afuera en todos los múltiples canales, que creo que esto muchas veces puede generar confusión en diferentes audiencias. Entonces es muy importante que prueben y que lo hagan de manera disciplinada y con mucha consistencia para que tú que me estás escuchando hoy y que nos estás escuchando hoy te digas como, ok, esto sí me resuena y ya lo comprobé en mi cuerpo. Entonces, creo que es lo único, Manuel. Agradezco muchísimo nuevamente el espacio, te deseo el mejor de los éxitos, lo estás haciendo de manera excelente y invito a todos pues que sigan el canal de Manuel, que exploren la metodología que él tiene, que es súper interesante y mezcla como varias, una conjunción de experiencia personal y de métodos que él ha tenido a lo largo de su práctica. Entonces, pues sí, creo que con eso termino y listo. Ili, muchísimas gracias nuevamente y espero que nos veamos pronto. Entonces, Claro que sí, ojalá fuera a ser en Vancouver para aprovechar el por viaje. supuesto. Aquí está, aquí tienes tu casa. Ok.
Gracias nuevamente y Muchísimas gracias. que pases buen día. Chao.